algunos recortes con fechas, porque es difícil explicar con lujo de detalle la vuelta de Perón. Claro, pero si usted vio los videos, más o menos se da cuenta de lo que enfoca y le puede complementar. Y otra cosa que yo le decía a él, que yo le tiré la idea, que le cuente usted su experiencia de cómo se vivía abajo, en la base, vamos a decir, el tema de cuando uno era peronista, que yo le decía, por ejemplo, si no estaba Claro, afiliado, durante la proscripción. la experiencia suya de acá, no tanto nacional, que cómo pasaba que más en el ferrocarril, cómo se comportaban los sindicalistas, qué pasaba cuando si usted no se afiliaba, cuando estaba Perón no lo dejaban entrar, y después cuando estaba prohibido decir que era peronista porque si no lo echaba, esas cosas que él no. ¿Me entiende? Sí, eso perduró. Bueno, que usted en ese sentido va a ser sincero, digamos. A mí no me tocó, felizmente. Claro. No me tocó afiliarme por obligación, no me pidieron, tal vez porque ya estaba. Yo entré en el 53. Ahí está, ¿ves? ¿A dónde trabajó usted? Yo trabajé. Loco, no se sostiene. Me está arruinando el reportaje. Si lo pongo acá. No sé cómo ayudarte. No, es que lo apoyo acá y ya está. Pero es la que va a apoyarlo acá, evidentemente. ¿Cuántos años tiene usted, Roberto? 85. Ah, mi hermana deducía. Le digo, no debe llegar a 80, le decía yo. Y mi hermana deducía y dice, debe tener más de 80, Roberto. Y 37, nací en 1937, tenía 16 cuando empecé 43. en el 53. Cuando tenía 16 entré 53, claro. primero Rodríguez, después Moreno, después Merlo, después 11. Eso con el ferrocarril. Sí. Y por el ferrocarril vine acá, porque en el 60 y pico apareció una vacante en Mecha. La pedí por esas cosas, por pedir, porque allá no estaba efectivo. Y esta vacante era de operador efectivo. La pedí por pedir, pensando que no iba a llegar. Cuando apareció que era el candidato, tuvo que replantearse a nivel familiar todo. Era difícil decidir en los 60, venir de 11. Yo vivía en Merlo en ese momento, los viejos Rodríguez, pero veníamos de la huelga de 61, en los tiempos de Frondizi. Y la gente que trabajaba en 11, donde yo estaba, y era el más chiquito de todos, de los 42 días trabajó la mitad por lo menos. Quiero decir, Mecha no trabajó para nada, Pico tampoco. Es decir, si lo pensaba mejor, no había que venir a Mecha, porque sin embargo nunca nadie, por esas cosas de Dios, nunca nadie me reprochó esto de la huelga. Pero no tuve necesidad de afiliarme, por más que era lo que ha sido la peor medida que han podido decidir los dirigentes gremiales en algún momento, porque si hay una manera de rechazar una decisión es obligarlo a afiliarse. Mecha era un taller importante del ferrocarril. Pico también. Claro, Mecha, Pico, 11 eran un sinónimo del poder que tenían los trenes en ese momento. Había seis trenes por día a Buenos Aires. Había hacienda que se transportaba por vagones. Había turnos de 6 horas en control Mecha en la que no había tiempo de levantarse para ir al baño. Es decir, y siempre dijeron que Mecha era una de las más importantes y tal vez por eso fue la primera que cerraron. Pero me voy a escapar del tema, no sé si ya... Mostrarle eso. Sí, fui con mi abuela a ver si encontraba algún recorte de diario que haya escrito usted. Encontré varios, que dice La Calle. Acá, Bragado, jueves 27 de noviembre de 1997. ¿Qué dice La Calle? Revalorizando la función de los concejales, tampoco este será un proceso rápido. Sin embargo, se están notando algunos signos positivos.
aunque nadie salga con pancartas a la calle proclamando las bondades del Consejo Deliberante. Hola. La construcción de la democracia se hace ladrillo a ladrillo, pero sobre bases firmes. El señor Rodolfo Rodríguez, fallecido hace años, se hubiera sentido bien escuchando algunos de los mensajes de los ediles salientes. Fito fue un defensor de la convivencia y un reconocido de los méritos del periodismo bragadense que, sin ser muchos, también existen. Es porque eso lo tiene mamá, ve cómo lo guarda. Porque donde salía que hacían alguna mención a papá, ella lo guardaba. Y hay otros escritos por usted donde habla de cómo... Claro, esto habla de los jacobinos, los Benalal. Claro. Hay otro que está escrito igual, que habla de Fito y su cómo la verdad se vestía de gris y no de negro. Sí, eso me quedó. ¿Qué fue lo que usted le dijo ayer? La abuela, cuando le dije que lo venía a ver usted, la abuela dijo, no, te voy a hablar del abuelo. Como que usted lo conocía mucho. Sí, sí, era de esas personas que apostaba a la convivencia en tiempos donde convivir no era fácil. Por eso yo pensaba ayer cuando se fueron que en el año 72, cuando vino Perón de vuelta, la noticia fue Perón, la llegada de Perón, porque la gente revivía un pasado que no era tan lejano. Muchos años se paró de pelo, si jode mucho. No te pregunto. No hay problema. Del 46 al 55 había cambiado la vida para la mayoría, para bien. Esto de la justicia social perduraba como un logro que había sido excepcional en la vida nacional. Yo creo que en eso mucho influyó Evita, que murió en julio del 52. A partir de ahí me parece que Perón perdió como una luz que lo ayudaba. Yo la considero demasiado importante a ella en la vida del gobierno y seguramente si ella hubiera estado viva, Pero no caía. por lo menos hubiera caído de otro modo, por lo menos se hubiera defendido, por lo menos ella, hay una película... Hay otra nota que escribe usted no sé cuándo, donde dice que habla del derrocamiento de Perón, dice que seguir diciendo que se hizo en nombre de la libertad es un ataque a la libertad misma, una cosa así. Y sí, porque además yo digo, los que apostaban a que lo que pensaba el país era que Perón terminara, lo hicieron a destiempo porque ellos decían que Perón se caía solo y entonces ¿por qué no lo esperamos? Claro. Era una contradicción, lo derrocaron cuando el peronismo estaba en su apogeo, cuando se empezaban a ver resultados. Por eso digo, cuando después de 17 años llega Perón de vuelta, la gente tomó, sí, los medios, digo, también el diario, pero se habló de la masacre de Ezeiza, que además no fue exactamente en Ezeiza, sino por ahí cerca, 10 kilómetros de Ezeiza, porque se habían cuidado de evitar la llegada de grupos supuestamente subversivos al acto. Tuvo 23 víctimas fatales, 23 no, 13, por lo menos es lo que la crónica más o menos oficial dijo. Quiero decir que frente a una serie de cosas que habían pasado muy poco antes, Perón llegó el 17, el 20 de noviembre del 72, y veníamos de mucha muerte porque el cordobazo de un rechazo a Onganía había pasado en mayo del 69, creando todo un caldo de cultivo en todo el país. Entonces no extrañó demasiado este encontronazo.
Aramburu había sido enjuiciado y fusilado, como decían en ese momento, el 1 de junio del 70, un poco antes de la llegada de Perón. Se venía caldeando el ambiente, digamos, por decirlo Claro, se venía haciendo Violento. un estilo, convivíamos en el 69 lo habían matado en su despacho a Augusto Bandor, No, dirigente de la UOM, que proclamaba el peronismo sin Perón. claro, él estaba queriendo armar algo y me parece que eso lo apagó, ¿no? O mataron ¿Y en ahí su quién lo mató, Roberto? ¿A qué se dice que lo mató a Bandor? ¿El mismo peronismo, el mismo sindicalismo Sí, peronista, sí, digamos? sí, seguramente. No está muy claro eso. Murió de 5 tiros en el despacho de la UOM en el 69. ¿Qué otra cosa pasó? Que yo la noté por ahí. Bueno, veníamos de los fusilamientos, pero mucho más lejos. Lo de Aramburu sirvió para recordar a Juan José Valle, que fue fusilado en José León Suárez. Eso en el 55. Claro, 56 era porque, déjame ver, yo eso lo anoté, junio del 56. No fue el único, pero dejó una carta a la hija que todavía se recuerda de ese. Y en definitiva por defender el derecho constitucional. Digo, lo mató la revolución, de eso no hay duda, que decidió el funcionamiento. Digo, frente a todo este caldo de cultivo de violencia, cuando llegó Perón, la buena noticia fue esa. Y lo Claro, accesorio, pensaban que iba a frenar la violencia. sí, con la esperanza de recuperar lo que había sido el peronismo del 46 al 55, sobre todo hasta el 52 con Evita. Entonces lo que pasó en ese enfrentamiento no fue más que corolario de una larga serie de hechos violentos. En definitiva, tampoco fue la solución para escribirlo, también fue un golpe poco conveniente. Aparecieron gobiernos con el peronismo proscripto, caso Ilia. Yo no sé cómo llegó Frondizi, pero Frondizi llegó con un acuerdo. Claro, el acuerdo con Perón. Se reúne con Lo apoyó Perón. Perón. y después lo quitó al apoyo ese. Mm. Y Petróleo, todo como telón de fondo, fue socavando la autoridad de Frondizi. Lo recibió el Che Guevara, por ejemplo, y eso a los militares los enloqueció. Es decir, hubo esos gobiernos, Frondizi hablaba de desarrollo, en tiempos de Illa no había deudas con nadie, había pleno empleo, eso lo decía cada vez que podía. Era casi el país ideal en los 66. Bueno, dicen En que fue la cuanto a época dorada, ¿no? ¿Eh? Dicen que fue la época dorada, a pesar de la dictadura. Claro, pero ¿cuál fue el reproche a Ilia? Parecería que el salir a la plaza a darle maíz a la paloma. Mm. Es decir, todo eso se produjo con la llegada de Perón, confiando en que fuera capaz de revivir otros tiempos. Mm. Bajarlo, no sé qué. Le estoy bajando el volumen para que no. Claro. Perón también estaba la esperanza de que pacificara, que de hecho él intentó acercándose a Balbín. Es lo que digo, claro, el abrazo con Balbín. Eso de entrar por la ventana que vos contás en el video. Que no fue el otro que se murió, ¿cuál es? Metralla Gutiérrez. Metralla Gutiérrez fue uno de los que parece que le dio un empujoncito para pasarlo por arriba de la tapia. Roberto, nosotros fuimos, yo le conté a él, con papá, en el 83, a San Emilio, y estaba Metralla Gutiérrez, que era guardaespaldas de Perón.
Y estaba ahí y lo escuchaste. Y lo escuché decir que lo ayudó a entrar a Balbín y que fue real, porque esa reunión de Perón con Balbín se ponía en duda. Y no, dice, yo lo vi, yo lo ayudé a entrar y este, pero bueno, después cuando se murió Perón no funcionó lo que él había previsto, que era que Isabel se apoyara en las decisiones con Balbín. Le dijo que no tomara decisiones sin consultarlo a Balbín y la aislaron. Claro, Perón murió con la ilusión de lo que debía ser ideal, ¿no? La unidad a través de los dirigentes que se habían peleado tantas veces. Vos decís que estuvo preso, al es cierto. Entonces, acá en tiempos de la dictadura vino escondido, bueno, fue el que lo despidió cuando murió. Sí, Vengo a despedir un viejo amigo, algo ese así. viejo adversario y despedir amigo. ¿Sabíamos eso, Juan? Y seguimos añorando esa... Intento de unión, de pacificación. Lo quiero llevar un poquito para atrás a ver si le sirve. ¿Qué cambió en donde usted, por ejemplo, usted estaba en el 55 en el ferrocarril? En el 55 estaba en Merlo, en el 58 hizo el servicio militar, creo que estaba en Frondizi. Después volví a trabajar en 11 y en el 65 llegué aquí. ¿Cómo era el servicio militar en el 58? El servicio militar es algo que a mí me quitó el sueño antes que llegara, y el día que me dijeron que tenía la baja me hubiera quedado otro poco. Yo creo que tenía su lado malo y su lado positivo. Había pibes en aquel tiempo que no sabían leer y por lo menos ahí aprendieron a firmar. Había que despojarlo de la violencia que también se expresaba en el orden sacado, en el que mató al soldado Carrasco, era. Sí. Pero a veces pienso que con tanto joven que no sabe qué hacer con la vida en estos tiempos, una especie de servicio militar social, digamos. Para ordenar, para disciplinar. Para saber dónde están, qué se puede hacer por ellos, porque ahora, 18 a 20, hay un gran porcentaje que no terminó la escuela, trabajo es difícil de encontrar. Es decir, tenemos un desorden social bastante grande y no sé cómo se resuelve. La realidad de hoy, a veces me pregunto de dónde nace el aval de este gobierno para decir que es un gobierno peronista. Yo creo que no es cierto. Bueno, pero Alberto Fernández estaba con el radicalismo cuando era joven. ¿Eh? Alberto Fernández estaba con el radicalismo cuando era joven. Sí, yo creo Mucha gente lo acusa de ser muy radical. ahí va a salir. No importa. No pasa nada. No sé cómo termina esto, no sé cómo termina estos dos gobiernos dentro del mismo. Roberto, le reitero, volviendo al 55 para acá, ¿qué cambió en la sociedad con el tema de, por ejemplo, no se podía hablar de política? ¿Cómo se vivía en esa época de Silvio Perón hasta el regreso? ¿Qué se acuerda usted que le haya pasado de amenaza? No, yo creo que nosotros tuvimos acá la vigencia de Ibarra, pero en la otra dictadura, ¿no? Del 76 al 83 tuvo él. Y yo creo que tuvimos suerte que viniera de intendente un tipo que había nacido acá. Porque no se persiguió demasiado a nadie, que yo sepa. Por más que tuvimos que ir 2 o 3 veces a Junín con el tema de lo poco que se podía decir, porque los desaparecidos era todavía un fantasma que no llegaba hasta que apareció la hija de Alfione, que trajeron a sepultar acá. Ahí descubrimos que más allá del mundial había
el dolor de mucha gente. Eso después, más acá en el 78. Sí, claro, 77. Quiero decir, la violencia estaba, la llegada de Perón fue una esperanza que se esfumó en poco tiempo. La muerte, no estaba rodeado de la mejor gente. Ahí apareció Lastiri, me acordé de Lastiri. Lastiri era, creo que yerno de López Rega. Sí. Y cubrió ese interinato De Cámpora a Perón. de Cámpora hasta que se llamó. ¿Cómo era? En el diario era más o menos como siempre, extrañando el Consejo Deliberante, pero no viviendo una persecución. Y Ibarra tenía cosas de loco, ¿no? Hubo un censo en ese periodo y En el 80. yo de casualidad, 80, Sí. yo de casualidad conseguí los resultados. De casualidad. Me los dio un empleado del COSPRE. Lo publicamos y al día siguiente apareció, era domingo, el día siguiente, qué sé yo. Llegó un papelito, tiene que ir a la comisaría. Bueno, fui allá y el tipo, el oficial me dice, es simple, va a ser todo fácil. Con que me diga quién le dio los datos bastaría. Qué fácil ya. Tengo que decir que me lo dio Pérez. Primero que había leído las sanciones que correspondían. Bueno, no sé qué vericueto ensayé, pero lo cierto es que no lo verté ni pero zafé. El coronel no me trató bien en los primeros años. Yo defendía al Miñaki en un momento. Y eso es una frase que me quedó para graficar lo doloroso que fue el golpe, como señal. Una mañana fui cerca del mediodía a la municipalidad a buscar un boletín o algo así. El coronel me hizo pasar. Yo había dicho en el diario que felizmente todos los gobiernos hasta ahora siempre habían tenido en cuenta y ayudado al Miyagi. Entonces él me dijo, ¿de qué gobierno me habla usted? ¿Del gobierno de ladrones que usted integró? Ah, la mierda, ese ladrones que usted integró me duele ahora, pero por lo injusto, porque además los gritos abriendo el cajón con 6 sacos de revólver. Pero finalmente terminó entendiendo que no era de mala fe lo que... Y ojalá pudiera haber dicho más. Nosotros vivimos bastante de cerca la situación de los desaparecidos con el caso de Cecilia y Diana. La mamá, cada vez que venía, iba al diario, yo la iba a ver. Todo este circuito de, no sé, de locura que no conduce a nada, nos llegó a von Bernis. Von Bernis llegó en el 88, que parece que hubiera pasado un montón de tiempo, desde el 74 que murió Perón hasta el 88 que llegó. En definitiva no estoy hablando del 72 ni lo que ustedes esperan. Lo mismo más acá. No importa, pero tenés cosas del proceso ahí. Sí, y del... ¿Esos son notas del video? No, estos son bocadillos que yo me fui haciendo y si vos lo entendés yo te los doy, pero... Yo te doy las hojas estas que Bueno, Roberto tenía siempre se dedicaba a hacer mucha beneficencia social. Yo lo llevaba en el barroquero, a llevar colchones. Le preguntaba a la gente, íbamos allá a la parte, a los barrios, ahora me acordé. Sí. Cuando él dijo del tema social. Y me acuerdo que una vez dijo, yo no le puedo comprar a estos chicos porque mi señora ya le saqué bastante plata del sueldo, no le puedo sacar más. Sí. Compraba cosas y las llevaba a los
Pero ahora esa situación actualmente es desesperante. Socialmente estamos muy necesitados, Mucho peor que en aquella época. seguramente. Por eso me llama la atención que el Miyaki que está desapareciendo tenga 4 chicos, Son los chicos que están judicializados. nada más, y no son de acá los 4. Sí. Mientras que en los buenos tiempos, en los 60, en los 70, había 30 chicos como mínimo en el Miyaki. Un día fuimos a comprar las mesitas de luz a los de Vendersky. Vendersky tenía una panadería ahí en la rancho, llegando a Pellegrino. Nunca se la pagamos, pero eran 30 mesitas. No, porque siempre pensando hasta que un día el pobre Vendersky hizo una carta donando las mesitas. Pero me preocupa mucho el tema social. Hasta hace poco entregaba alguna hamburguesa de noche. Después con esto de que me fue faltando la salud, me fue frenando. Me quedé sin la cuota que tenía con el diario, porque el diario me sigue esperando que haga algo, pero en los hechos me despidió, porque todas las semanas me tiraban algo que yo repartía. Con eso le pagaba la carnicería y de repente se terminaban los sobrecitos. Fue una manera de decirle, bueno, ya no hay plata. De cualquier modo ha cambiado un poco la cosa en casa, están más dispuestos a atender a alguno que golpea, pero ya golpea un poco. Eso no quiere decir que haya mejorado. Claro, vienen a pedirle porque sabía que le ayudaba. Eso quiere decir golpear. Golpear la ventana. Roberto, le pregunto para volver al 55 ahí, 60, si usted tiene alguna anécdota o algo de persecución o que se acuerde de algo de los compañeros cuando Perón se fue al exilio, como con el tema de lo que estaba el peronismo, que no se podía decir la palabra Perón en el 56, creo que fue eso. Sí, más vale tengo un recuerdo por aquello de la afiliación. Eso fue anterior. Eso fue anterior y hubo una persecución cuando pensaban que alguien no estaba dentro. Una vez me acuerdo que fueron a Merlo, donde yo estaba trabajando, y llegaron a un turno donde había alguien que era considerado no peronista. Le hicieron abrir todos los cajones, qué sé yo. Esto Y durante un gobierno peronista. Sí, Antes del 55. Claro, sí, era, sí. era Perón. Ahí descubrió, él había pegado una foto de Perón al abrir el cajón, y con eso despejó las dudas. Pero no estaba afiliado. No estaba afiliado y era ciertamente algo como dirigente gremial por fuera de la... Yo de los dirigentes gremiales tengo muy mala memoria, muy mal recuerdo. ¿Por qué? Porque el ferrocarril fue desapareciendo y ellos aparecieron siendo millonarios. Y todavía con el descaro de venir 10 o 12 años después de haber terminado el mandato y hablar de lo que se estaba planeando para el nuevo ferrocarril. Sí, que después con Menem. Siempre considero un ejemplo a alguien como Ideler Córdoba, que murió antes de fin de año y que fue elegido para la Unión Ferroviaria, y después de los 4 años volvió al lugar de trabajo que tenía antes, cosa que nadie ha hecho. También pasa por la política. Él creyó que lo bueno era cumplir el mandato y haciendo lo posible para ayudar a los compañeros. La obligación era volver al lugar. Ese más vale es un ejemplo a favor de la Sí, buena en gente, general. pero no son demasiado la buena gente, no son demasiado.
persecución, qué sé No, yo. esa anécdota del emerita, de este hombre, compañero suyo, está buena. Que se salvó porque tenía una fotito en el coso, si no, ¿qué le Claro. hubiera pasado? Lo Claro, si despedían. no, ¿qué le hubiera pasado? Lo despedían. Y señor, no sé si tanto como la expulsión, pero no sé qué hubiera terminado ¿Y alguna pasando. así después al revés? Cuando ya Perón se había Claro, ido. ya cuando lo derrocaron la ¿No se acuerda dictadura. alguna que haya escuchado o algo? Nosotros tenemos la del tipo que lo acobijó el abuelo. Sí, pero El Parodi. eso fue en el proceso. Después del 76. Claro, eso fue acá. O sea, es lo mismo que te contaba él de la hija de León, ya es muerto Perón. Yo la idea es cuando entre que el exilio, que Perón se va, Sí, y se había, la Revolución papá contaba, por Argentina. ejemplo, que se reunían a escondidas, que decían la resistencia peronista y panfleteaban, pero que usted no, a lo mejor estuvo en eso, en el 55, 56, pero escondida de noche. Sí, sí, sí. ¿Cómo era eso? No sé si embragado se le veía, pero seguramente la persecución al peronismo o a los dirigentes peronistas se notó mucho más en las grandes ciudades. Pero ¿cómo se entiende que haya habido, creo que dos elecciones sin Perón? Claro, 59, 58 y 63. También nosotros hemos pecado de no defender. Yo a veces me he preguntado, en cada 1 de mayo en la plaza decíamos la vida por Perón. Y cuando llegó el momento de defenderlo, no expusimos demasiado. Lo de Valle sonó como una quijotada en medio de mucho poder militar. Debiera ser más reconocido, líder de la resistencia, y en definitiva terminó en la lista de fusilados sin pena ni gloria. Preguntemos a los peronistas viejos quién es Juan José Valle. De ser un locutor de buena voz a ser un tipo capaz de dialogar con cualquier personalidad de donde sea, médico. Eso no pasó con todo. Él arrancó siendo un lector de aviso y terminó siendo un periodista en condiciones de llevar adelante un programa. Ha sido uno de los 3 candidatos, 3 personajes de la radio que tienen un lugar en la historia. Y nosotros lo conocimos ya cuando estaba en Buenos Aires, porque él en el 60 y pico ya primero se fue a Pegojó a trabajar y después ya se quedó en Buenos Aires. Pero ha sido un buen tipo, es un buen tipo. No le ha ido tan bien, la señora tuvo mucho tiempo en enfermedad, está internada, bueno. Pero lo de Ciudadano Ilustre me pareció casi una broma, una exageración que tal vez debiera justificarla con esto que ustedes me pedían, pero no sé si te serví. Sí. Bueno. Ya le sirve que haya visto el video. Y sí. Y la Yo me quedo devolución. contento con que me hayas felicitado por el video. Pero sí, por el video y por lo que dice, o por la información conseguida. Y me aboqué mucho. Claro, claro, se nota que hay un hilo conductor, que es lo que yo no hice ahora. Pero Él sabe lo que no hizo, ¿viste? Así que si me voy a lanzar a la política, el consejo es, Escucha, el consejo es es sanísimo, pero... el trasladar lo que el abuelo hizo en la vida a tu accionar, sin olvidarte de la gente, sobre todo los que menos tienen, porque los medios son un poco la voz de la gente, no tienen muchas posibilidades de expresarse de otro modo.
Y los funcionarios lo tratan como eso, funcionarios de un tiempo. En la dedicación social, de nuevo te repito que Aldo Zampero fue para mí un ejemplo. Te digo que me acompañó a hablar con un grupo de la calle Hermanos Isla del 2000 que estaban metidos en la droga, en el delito, ¿no? Y armó una especie de ayuda y les pagaba 1.500 pesos para alguna tarea con una lista que él dejó que yo la armara y fue capaz de estar en esa casa como 1 hora explicando a dónde iban a llegar siguiendo esa vida. Esa sola visita sirvió para cambiarles la vida a toda la familia. ¿Eso siendo intendente, Roberto, él? Sí, sí, sí. A mí me dio una consideración que no esperaba. Y no pudimos hacer demasiadas cosas. Pero esa lista esa ayuda de 1.500 a un grupo que era de 14, creo, la mayoría está mal. Alguno mejoró. Habría que hacer una visita a cada uno de ellos a ver cómo andan. Pero ya no me queda ni demasiado medio de movilidad, ni... ¿Las chicas no lo llevan? ¿Y lo llevan más? Sí, tengo una lista, lo dije el otro día. Sí, pero Tengo una lista. él se hace problema y le hace mal. El tour Ah. te lleva al tour de la angustia. Yo iba, me vino ahora a la memoria, 14, 15 años con el rastrojero, no sé cómo, porque primero iba mi hermano. Yo he ido con él a llevar cosas y le dejaba y decía, ¿qué más te hace falta? Allá por el barrio Lombú para atrás. Y hablaba con la gente y todo, hace año 84, 85. Y en una de las veces me contó, dice, yo no le puedo comprar, porque ya más plata del sueldo no le puedo sacar. La señora dice, porque la gorda me va a matar. Y Con la plata de él ayudaba. Sí. yo fui secretario, director de, qué sé yo, de prensa del gobierno de Olivero. Ah, ese fue, por eso el coronel Ibarra le dijo... Esa sería el gobierno de Olivero. Que yo creo que bueno, Olivero fue entre el 73, fue peronista entre el 73 y el 76 que cayó. Cuando entró Ibarra, es lo que te contaba que dijo el gobierno suyo, que fue de ladrón. Sí, de ladrones. A ese puesto se estaba refiriendo. era otro municipio, porque fíjate, cada escuela mandaba un listado y la municipalidad compraba guardapolvo y zapatos para los chicos que considerara más necesitados cada escuela. Y siempre yo estaba en deuda con alguna zapatería. Me sirvió el último sueldo que me pagaron cuando me fui al caer el gobierno constitucional. De febrero a marzo, me duró poco. Y de ahí podía hacer alguna cosa, pero no era lo mío. Yo tenía que hablar bien de Olivero y por ahí no cumplí del todo bien. Ese interinato se lo debo a Jorge Carlos. Bueno, palabras finales, porque si no, no van a poder comer. Nos van a echar las chicas. Nos van a echar, ¿Qué pero- ¿Qué tenemos? Nos van a echar, de verdad. Ojalá te sirva Muchas gracias. y ojalá puedas Ni hablar. concretar tu idea de futuro. Muchas gracias. Lástima no puedo hacer nada. Bueno, esto me lo llevo con mucho aprecio, después te voy a leer todo completo. Sí, fíjate quién está en la foto ahí. ¿Más a Chessy? El Bebo Cabal. Ah, que está contento. Sí,